between Ukraine and Russia. Rusia, el país más grande del mundo en extensión y con una de las reservas más grandes de hidrocarburos, está entrando en la más grave crisis económica y adicionalmente experimenta un periodo de turbulencia sociopolítica debido al intento de golpe de Estado de uno de sus socios más cercanos, el jefe del grupo mercenario Wagner, Yevgeny Prigozhin. Esta combinación es el caldo de cultivo perfecto para una rebelión ciudadana, y Rusia está a puertas de una guerra civil de consecuencias incalculables. ¿Pero qué está haciendo Rusia con el gas que dejó de venderle a la Unión Europea? ¿Será verdad que Moscú está regalando sus excedentes de gas natural? Quédate atento, porque en lo sucesivo de este informe te estaremos dando las respuestas. Te contamos lo que nadie está diciendo, por eso te invito a quedarte con nosotros hasta el final de este análisis para que puedas sacar tus propias conclusiones y no esperes a que alguien más te lo cuente. Y no te pierdas nuestras conclusiones al final de este informe. Bien, la infraestructura actual de exportación de gas de Moscú está orientada principalmente hacia el oeste, es decir, hacia Europa, pero sus clientes se ubican cada vez más hacia el lado este del continente asiático. Sin embargo, aún falta infraestructura necesaria para abastecer a estos clientes orientales. Resolver esta discrepancia entre el canal y el cliente es una tarea compleja que probablemente llevará varios años y mucho más en la actual coyuntura por la que pasa Moscú. Este problema es solo un aspecto de las ramificaciones más amplias del asalto de Moscú a Ucrania. Como resultado de la guerra, Rusia se encuentra aislada de Europa, que históricamente fue su principal mercado de exportación de gas. Con tan vastas reservas a su disposición, ¿qué ha hecho Rusia para exportar o utilizar su exceso de combustible? Vamos a verlo. Rusia entregó con éxito más de 150.000 millones de metros cúbicos de gas por gasoducto en 2021. Esta impresionante cantidad de gas es suficiente para satisfacer el consumo anual total de Austria, Francia y Alemania juntos. De hecho, Europa recibió la mayoría de las exportaciones de gas de Rusia, que también incluyeron flujos de gas natural licuado. A la luz de la interrupción causada por la invasión de Ucrania, Moscú ha estado buscando mercados alternativos y ampliando los existentes, al tiempo que prometió proporcionar gas a regiones dentro de Rusia que actualmente no están conectadas a la red nacional. Entonces, aquí la pregunta es, ¿por qué si Rusia es uno de los más grandes productores de gas natural, mantiene a varias regiones del país ubicadas más al este, sin conexión a la red nacional de suministro? Hay varios aspectos que debemos tener en cuenta. Y el primero es que al liderazgo ruso no le interesa el bienestar de las comunidades más apartadas, es decir, las que se encuentran en la parte asiática de Rusia. Razón por la cual varias regiones han expresado su descontento frente al gobierno central. Y esto a pesar de que varias de estas regiones tienen grandes yacimientos de este hidrocarburo o se encuentran muy cercanas de ellos. El segundo es que el Kremlin solo tiene en su mente el desarrollo del área rusa que se encuentra en Europa. Las regiones alejadas están controladas por medio de los grupos de represión del Estado, y la verdad es que el líder ruso ha conseguido mantenerlas a raya, luego de las dos guerras de Chechenia, pero principalmente luego de la segunda, en la que el Kremlin logró apaciguar las revueltas que se dieron por la independencia de esa región del gobierno central. Ahora bien, a pesar de los esfuerzos, el excedente de Rusia de 90.000 millones de metros cúbicos de gas
que enviaba por gasoducto a Europa sigue sin venderse, lo que aumenta la presión sobre su economía, que ya está bastante golpeada. Además, la fuerte caída en los precios de la gasolina, que superó el 50% este año, ha disminuido aún más las ganancias de Moscú. Antes del conflicto, el petróleo y el gas representaban más de un tercio de los ingresos presupuestarios de Rusia. La industria del gas de Rusia, un sector que ha experimentado una lucha importante, ha sido testigo de una disminución en los ingresos del gas, tanto para el Estado como para su mayor productor, Gazprom, una compañía estatal. La producción de gas del país ha sufrido una disminución de más del 13% durante los primeros 5 meses de este año, 2023, en comparación con el periodo correspondiente a 2022, aun cuando la producción de petróleo se mantiene estable. Y la mayor parte de la disminución de las exportaciones de gas que se transportaban a Europa a través del gasoducto se pueden atribuir a Gazprom, la compañía estatal. Y si no fuera por Novatek, que mantiene sus niveles de producción, y por Rosneft, que está aumentando sus suministros al mercado local, la caída hubiera sido mucho peor. Al comienzo del conflicto, los líderes europeos acusaron a Moscú de explotar la distribución de gas como medio de represalia, cortando el suministro para castigar a las naciones que estaban apoyando a Ucrania. En medio de las preocupaciones por una probable escasez, Europa logró llenar sus sitios de almacenamiento el verano pasado, con el gas más caro que jamás se haya visto en la región. Claro está que en un invierno menos frío, y este ayudó a que Europa pudiera capear la profunda crisis energética que se estaba produciendo. Sin embargo, reemplazar a Europa como cliente no es fácil, no es nada fácil para el Kremlin. Como resultado, los precios subieron y Europa se llenó con el gas proveniente de países como los Estados Unidos. Entre enero y mayo de 2022, los ingresos por gas mostraron una significativa alza de casi el 45%, alcanzando un total de 710.000 millones de rublos, unos 8.300 millones de dólares, según informó el Ministerio de Finanzas de Rusia. A medida que los países enfrentan sanciones, existe una lucha inicial para adaptarse a las nuevas circunstancias, según Peter Tersakian, director y gerente de ARC Financial, una compañía inversionista experimentada en el sector energético. ARC Financial sugiere que la severidad de las sanciones obliga a un país, a cualquier país, a ser más ingenioso para encontrar soluciones para poder superarlas. Este año Rusia ha dado un paso rápido hacia China e India, aunque realmente el viraje comenzó hacia mediados del 2022, cuando tuvo que vender petróleo y gas a estos dos países con un gran descuento. De allí que muchos analistas dijeron que Rusia estaba regalando sus hidrocarburos, especialmente el gas. El desespero del líder ruso fue tal que tuvo que negociar sus excedentes con China e India, que aprovecharon la situación para comprar más barato. El presidente Vladimir Putin declaró que la importancia estratégica de sus negociaciones con los países antes mencionados radica en el desarrollo de instalaciones de producción, procesamiento y envío de gas en el este de Rusia, regiones cerca de la frontera con China. Aunque la visita del presidente chino Xi Jinping a Moscú en marzo no convenció de inmediato al líder chino de aumentar las compras de gas ruso, el Kremlin ahora está haciendo grandes esfuerzos, y escucha muy bien esto, para fortalecer los lazos con China. ¿Por qué? Porque no le queda más remedio. India le compra hidrocarburos a Moscú, pero el Kremlin necesita abrir rápidamente el envío de gas por gasoducto hacia China, que es uno de los mayores consumidores de hidrocarburos del mundo. Esto implicará la construcción de gasoductos adicionales para complementar el enlace Power of Siberia 1 que existe actualmente, que entró en funcionamiento en diciembre de 2019. Si bien los envíos de gas a China anteriormente eran mucho más bajos en comparación con Europa, han seguido un flujo constante y se espera que crezcan un 42% este año, alcanzando los 22.000 millones de metros cúbicos.
Para 2025, se prevé que esta cifra aumente a 38.000 millones de metros cúbicos anuales, lo que sería suficiente para satisfacer el consumo anual de gas de un país como Francia. Antes del conflicto en Ucrania, Gazprom, la compañía estatal, ya había firmado un segundo contrato, un segundo acuerdo con China para suministrarle gas. Este acuerdo supone la entrega de 10.000 millones de metros cúbicos de gas adicionales al año durante 25 años. Sin embargo, la puesta en marcha de este segundo oleoducto, conocido como la Ruta del Lejano Oriente, aún está pendiente de construcción. Durante muchos meses, Moscú ha estado en las etapas finales de las discusiones sobre el proyecto Power of Siberia 2, que es el complemento de Power of Siberia 1. Un esfuerzo que tiene como objetivo aumentar los flujos de gas ruso hacia China a casi 100.000 millones de metros cúbicos. Sin embargo, la construcción del oleoducto, si se llega a un acuerdo para fines del 2023, no se completará hasta dentro de al menos 5 años, es lo que dicen los expertos, lo que destaca el desafío que enfrenta Moscú para sustituir rápidamente el envío de gas a Europa. Vital Yermakov, investigador principal del Instituto de Estudios Energéticos de Oxford, dijo que China no parece sentir ninguna urgencia de entablar negociaciones con Rusia. A pesar de la crisis en curso, Rusia se enfrenta actualmente a la amenaza inminente de una disminución significativa en su capacidad de exportación de gas. Pero, ¿por qué China ha ralentizado esa negociación? La clave está en Oriente Medio. ¿Por qué? Porque China es un consumidor de hidrocarburos de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irán y otros países. Actualmente está haciendo un trabajo de integración con estos países, me refiero a Beijing, y con otros países árabes. Y si Beijing realiza un acuerdo con Rusia para comprarle más gas natural, esto disminuiría las compras a los países de Medio Oriente, y eso no le conviene porque daña todo lo que viene haciendo. Beijing quiere liderar Medio Oriente. De manera que China se encuentra hoy en esa disyuntiva. Por eso las negociaciones para la construcción de las adiciones al gasoducto Power of Siberia 2 se encuentran en una etapa de ralentización. Muchos creían que el objetivo de la Unión Europea de alcanzar cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para el 2050 sería el catalizador del cierre de las exportaciones de gas ruso hacia Europa, en lugar de que fuera una aventura militar, como la emprendida por Putin contra Ucrania. El consenso general fue que Rusia dispondría de más tiempo para hacer la adaptación y cambiar la dirección de los envíos de gas, es decir, de Occidente hacia Oriente, de Europa hacia China e India, cuando ya Europa hubiera ejecutado su política de cero emisiones para el 2050. Y escucha muy bien lo que dice una ejecutiva experta en hidrocarburos. Si la guerra cesa abruptamente y ocurre un cambio de régimen en Rusia, devolviéndola al derecho internacional, las empresas y los gobiernos en Europa considerarían reanudar las compras a Moscú, pero las acciones de Rusia han sido consideradas como un abuso de confianza. Esto lo comentó Katerina Filipenko, que es directora global de investigación sobre gas en Wood Mackenzie Limited. Pero yo diría que no fue abuso de confianza, sino abuso de poder por parte de Moscú. Esta mujer también dice que un eventual restablecimiento de esa confianza, es decir, de Europa hacia Rusia, para conseguir el reenvío de gas natural, llevará una gran cantidad de años, un tiempo considerable. Y aquí en este punto, por ahora veo difícil que Europa quiera retomar los envíos desde Rusia. Además, el gas natural ruso ha sido completamente prohibido por países como los Estados Bálticos y el Reino Unido, incluido el gas natural licuado. Los gobiernos de la región han instado a las empresas a disminuir su dependencia del gas ruso, pero la Unión Europea aún no ha adoptado un embargo total sobre los flujos de gas ruso debido a varias situaciones geopolíticas y también económicas. Concluimos entonces que la Unión Europea no volverá a comprar gas ruso al cerrar las últimas negociaciones y castigará a Vladimir Putin por su injustificada guerra contra Ucrania.
Además, la puerta para la manipulación energética por parte de Moscú hacia la Unión Europea también queda cerrada. Y por ahora no vislumbramos una pronta reparación de los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Y por hoy hemos terminado nuestro informe. Nos quedamos como siempre a la espera de tus comentarios. Que Dios te bendiga y nos vemos en nuestro siguiente programa. Si no puedes aportar económicamente al canal, suscríbete, comenta y comparte. Esto ayudará mucho a seguir informando.